veremos lo que es el 14. Para el 14, antes de empezar el 13, que es relativamente accesible, no es tan complicado como los otros, necesito que vean los casos de factoreo. ¿Y de eso hay material? Sí, dice TP de polinomios. Yo puse solamente los que vamos a utilizar, que son los más comunes que se utilizan para demostrar y hacer las cuentas. Pero obviamente que hay un montón de casos de factoreo, son generalmente 4, 5, serán 6 o 7 casos de factoreo. Nosotros usamos algunos nada más, los más comunes. Factor común, buscar de raíces por cuadrática, trinomio cuadrado perfecto. Son los más usados tanto en álgebra, en análisis, y diferencia de cuadrados. Y ahora nosotros para demostrar este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que hay que demostrar acá? Que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Y se llama inducción matemática. Inducción matemática es la rama que te permite mostrar, entre comillas, porque no estás haciendo una demostración formal, porque no justificás cada paso. Digo, bueno, acá sumo miembro a miembro tal cosa, como hacíamos lo de lógica. Lo de lógica sí es una demostración formal. ¿Por qué? Porque fíjense que paso que doy, paso que pongo una regla. ¿Está? Esto es una demostración formal, bastante desprolija, pero es una demostración formal. En cambio, en esto vamos a utilizar propiedades, factor común, suma de fracciones, que acá la suma de fracciones no van a poder usar la calculadora porque no van a tener números, van a tener expresiones algebraicas. Lo vamos a ver todo bastante tranquilo. Bien, la teoría de cuantificadores también está en la plataforma, ¿sí? Está toda la teoría. ¿Qué es lo que dice la teoría? Es que hay dos cuantificadores. El universal quiere decir para todo X sucede algo. Y tenemos el existencial. Este es, como por decir, para algunos nada más. ¿Está? Algunos de los X, algunos de los números, algunas de las personas. Y la simbología del para todo es como si fuera un ángulo, ¿sí? Denotaríamos un ángulo, pero es una B con una curva ahí, y el existencial es una E invertida. Esto dice existe y esto dice para todo. ¿Está? Son los únicos símbolos que hay y que vamos a usar. Hay uno más que en análisis matemático y generalmente en álgebra también se usa, es el existencial y único. Esto dice existe y es único. Eso es lo que dice la teoría. Obviamente mucho más largo porque tiene sus definiciones y todo lo demás, pero la teoría indica esto, lo que dice en el Word de cuantificadores. Entonces, esto es, para todo X, tal que, no sé, X pertenece a los reales. Esto es bastante común que vean, ¿sí? O existe un X tal que pertenece a A y B, al intervalo A y B. ¿Se entiende? Estamos hablando matemáticamente hablando, ¿sí? Esto lo van a ver común, esto también lo van a ver cuando vean las funciones de análisis, de álgebra, generalmente para denotar y decir, bueno, X pertenece a este conjunto, entonces cumple estas propiedades. Lo que me pide acá en los cuantificadores es que yo escriba en forma de cuantificador, que escriba tal cual aparece acá, así como aparece acá abajo en el 13, lo tengo que escribir de esa manera. Un detalle, para el para todo, o sea, para el universal, siempre es una implicación. Es algo implica a otra cosa. Y en el existencial, o sea, en el existe, es algo y cumple con otra cosa. Entonces, en el universal voy a poner un entonces. Y en el existencial voy a poner un y. Bien, bárbaro. Vamos con el ejemplo. Vemos en este caso. Primero tengo que analizar qué es lo que me está diciendo. Dice, los murciélagos son mamíferos. Entonces analizo. ¿Está hablando de un solo murciélago? ¿O de una especie de murciélago? ¿O de todos los murciélagos? De todos. Bien, entonces esto va a ir un para todos. Para todo X, ¿por qué X? Porque es la variable que me está indicando acá adentro. Tal que, los dos puntitos estos es un tal que. La barra es un tal que. En matemática, en análisis, generalmente se utiliza la barrita. Por ejemplo, digo, la función, dos puntitos. Me pone un igual, se pone dos puntitos diciendo cómo, tal que, sucede algo, ¿sí? Bueno, son detalles que después van a ir bien, pero para que tengan idea después de cursar. Entonces tenemos un para todo, tal que, ¿qué sucede? Dice, los murciélagos son mamíferos. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, U de X, ¿sí? Me dice que U de X es un murciélago. ¿Qué va a ocurrir si es murciélago? Va a tener una consecuencia. Son
mamífero. Eso implica, al ser murciélago, implica que es un mamífero. Bueno, el B. Y después hacemos el D, que son similares. En el punto B dice, los gorriones no son mamíferos. Otra vez tengo que analizar. ¿Habla de una especie de gorriones o de todos los gorriones? De todos. Bien, entonces, ahí aparece el para todo. El para todo X. Para ¿sí? todo gorrión sería, ¿no? Bien, exactamente. Para todo gorrión, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si es gorrión, G de X, va a implicar ¿qué cosa? Que no son mamíferos. Entonces le pongo una negación. No es mamífero, obviamente. Y ya está. No hay que hacer más nada, no se analiza, no vamos a meter más nada. Es esto solo. Cuantificadores. Los cuantificadores lo que me permite es englobar no solamente una cosa como hacíamos antes, que era una sola proposición. Esto puede ser una proposición más grande. Ya está abarcando todos los gorriones. ¿Sí? ¿Está bien? Esos son los cuantificadores. Ahora, el existencial. Entonces, si el para todo, estamos ¿Podemos hacer el hablando de H? todo. Ahí hacemos el H. Ahora te muestro cuál sería, digamos, en el sentido de ver qué es eso. Si es un existencial o es un médico o es un para todo. Habría que analizar bien y poner qué es lo que me dice. Por ejemplo, en el E, y después hacemos el C, que también entra en conflicto. Dice, los caballeros no siempre son ricos. ¿Está hablando de todos los caballeros o solamente de algunos? Cuando digo, los caballeros no siempre son ricos. Bien, de algunos. Porque hay algunos ricos y otros que no son ricos. No vamos a poner la palabra pobre, ¿sí? Porque, pues no sé por qué, pero bueno. Entonces, si existe un X, ¿qué es lo que sucede con ese X? Que es un caballero, efectivamente, y no es rico. Eso es trabajar con el existencial. O sea, son dos cosas separadas. O es el universal o es el existencial. ¿Sí? Claro. No puedo mezclar un para todo con un existe. ¿Está? Lo que sí te puede Porque pasar... ser una sola proposición, ¿no? Exactamente, es una sola cosa, es una sola, digamos, es una función que cumple esa determinada situación, que obviamente están unidas con un operador, pero son funciones que cumplen esa determinada, no puedo mezclar un para todo. Ahora sí, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, negar un para todo. Dice, no todo lo que brilla es oro, podría decir no para todo que brilla es oro, ¿entendés? O sea, podría poner así, tal que, bueno, y es lo que aparece acá. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Está bien escrito? Sí, está bien. ¿Lo puedes poner? Sí, bárbaro, pero tengo que ver el enunciado. ¿Qué me dice el enunciado? Traducir las siguientes proposiciones, anotación de funciones proposicionales y cuantificadores, haciendo que cada fórmula coincide con un cuantificador, no con un símbolo de negación. Perdón, comienza. No con un símbolo de negación. O sea que yo no puedo empezar en este ejercicio con una negación. O sea, escribirlo así, como en el 13, porque me lo dice el enunciado. Si no me diría en el enunciado, puedo escribirlo como yo quiera. Vos me dirás, ah, pero ¿está bien? Sí, está bien, pero no cumple con el enunciado. ¿Estamos? Y entonces, ¿cómo quedarían los que son, por ejemplo, ningún limón es dulce? Le pones, digamos, ningún limón es dulce. O sea que tendríamos que buscar las abreviaturas. Entonces está hablando de todos los limones. No es que está hablando de un existe, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, para todo X tal que es limón, entonces no es dulce. Vamos a poner dx, ¿sí? Acá tengo que buscar, o sea, tengo que poner L de X, X es limón, y dx, porque tengo que saber qué estoy poniendo, ¿no? Es dulce. ¿El de abajo es exactamente igual, el del gato? Claro. ¿No? Sí. ¿Sí? Entonces no estoy poniendo una negación al principio y estoy diciendo lo que me dice ahí. Si es limón, entonces no es dulce. Para todos los limones, obviamente. No, Sí. no es otra cosa que esto. Lo que sí tengo que tener cuidado con eso. ¿Ves que dice, ningún Boy Scout hace trampa? ¿Está hablando de uno solo? Va, ¿de algunos o de todos? De todos. Entonces tengo que empezar, o sea, para todo X, tal que si es Boy Scout, entonces no hace trampa. Y ahí le saqué la negación para ese lado, ¿sí? Profe, y el de existen hombres sabios. Bueno, es un existe, ya lo está diciendo ahí. Claro. Pero usted dijo que era una conjunción, un i. Existe hombre y sabio. Y es sabio. Y es sabio. Cuando yo lo digo en palabras, tengo que poner ese i. O sea, cuando yo escriba esto, digo, bueno, h de x, tal que x es hombre. S de x, tal que x es sabio. Entonces pongo, existe un x, tal que si es hombre, y
entonces es sabio. Porque no me está hablando de todos los hombres, ¿sí? Ahí ya lo aclaramos. Con respecto, este sí me lo llevo por acá porque necesito más espacio. Con respecto a esto, tampoco hay mucha ciencia en el sentido de la resolución, no hay que tener tantos peripipís. Lo único que hay que tener en cuenta es la equivalencia de la implicación, o sea, P implica Q, es equivalente a decir no P o Q. Y obviamente las leyes de Morgan, ¿sí? Bien, las leyes de Morgan es introducir este negativo dentro de una proposición, sería cambiando las polaridades de cada una de las proposiciones e invertir el operador, ¿no? Acá sería lo mismo, pero al revés. Hay que tener en cuenta esto y con esto sale el ejercicio. O sea, tendría que eliminar esta negación. Otra de las cuestiones es que si yo quiero negar un para todo, va a ser un existencial, porque son los dos únicos que hay. Y si yo quiero negar un existencial, quiere decir que funciona para todos. Claro, porque está diciendo que no funciona para todos. Existe para algunos nada más. O sea, que cumple, no es que no cumple para ninguno. ¿Está? Como son dos cuantificadores y solamente, digamos, se toma en cuenta el para todo y el existencial, que generalmente, matemáticamente hablando, decir, bueno, para todos los naturales no funciona, pero sí para el, no sé, del 1 al 15, por ejemplo. Del 1 al 15 sí funciona, pero a partir del 16, 17 y eso, la cuenta no funciona, no nos da. Tengo que buscar otra regla para que se pueda hacer y viceversa. Es como decir, no solo es para algunos, sino que todos funcionan en la regla. Y cambia el operador, entonces se convertiría, si es existencial, en una conjunción. Claro, por eso aparecen Negado. las leyes de Morgan y la equivalencia y la implicación. Así, porque si no lo puedo cambiar. Por ejemplo, en el ejercicio, vamos con el C. Siempre empiezo con el A, pero vamos con el C. Total, es lo mismo. Entonces, dijimos, la negación es negar todo esto. Yo estoy negando toda esta situación. Entonces va a decir, existe, ¿sí? Al eliminar la negación, tal que, y voy a negar todo lo que viene después, ¿sí? Como vos me dijiste, el existe va con una conjunción. Entonces, yo no tengo una regla acá que me permita eliminar esta implicación. Entonces, ¿qué hago? Primero la transformo en una disyunción y después aplico Morgan. Entonces acá yo lo voy a escribir lo que estoy haciendo. No hace falta escribirlo. O sea, justificar cada paso que dé, ¿sí? O sea, yo voy a hacer equivalencia de la implicación, más que nada para que ustedes tengan idea qué vamos a hacer. Entonces, miramos, equivalencia de la implicación. Era negar el primero o el segundo queda igual. Y ahora aplicamos De Morgan. ¿Qué me dice De Morgan? Bueno, negamos la situación. Acá si quieren poner directamente la letra C, acá también vamos a hacer lo mismo. Y por último, aplicamos doble negación y listo. Entonces me queda el existe transformado en lo que nosotros, perdón, acá no le cambié el simbolito. Y tenemos la situación hecha. Es esto solo. Y viceversa. El B, profe, por ejemplo, tendría que convertirlo en una disyunción para después poder hacer el entonces y que quede para un para todo. ¿Este? Claro. Mira, Porque así como está, no puede convertirlo en un entonces. Claro, porque no puedo hacer equivalencia e implicación, no es lo mismo. Entonces, un para todo, bárbaro. Y ahora negamos todo esto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero aplico Morgan. Entonces va a ser no E de X o no F de X. Y ahora sí aplico equivalencia de la implicación. Entonces tengo un para todo X y acá me quedaría equivalencia de la implicación, que lo voy a escribir acá si ya hacemos el paso inverso. Me dice que si este está negado en la implicación, me tiene que quedar en forma contraria. Y el segundo queda igual. El segundo no lo toco para nada. Entonces, este está negado. Entonces me va a quedar positivo. Uy, no se ve nada. Me va a quedar positivo. E de X implica a no F de X. Y ahí tenemos lista la situación. Yo uso corchete para no meter tantos paréntesis, pero ustedes usen lo que quieran. ¿Sí? Y si estuviera al revés, por ejemplo, esto me quedaría así. ¿Ves? Acá está en positivo y para que me quede en la implicación tiene que estar negativo. Y viceversa, ¿sí? Si está en negativo, en la disyunción, positivo. Siempre en forma contraria el primero, el antecedente, ¿tá? O el que voy a poner como antecedente. Bien, y después, obviamente, que ustedes pueden elaborar una fórmula. Por ejemplo, si yo quiero hacer esto. ¿Cómo sería la negación de una implicación?
primero aplico equivalencia, después Morgan y ya tienen la equivalencia, ¿sí? Les dejo para que ustedes prueben eso. ¿Cómo sería la equivalencia esta? Lo hicimos recién. Acá, equivalencia y la implicación. Y después me quedó aplicando Morgan, ¿sí? Se va a depender, pero bueno, si ustedes quieren probar eso y si no, lo hacen a lo largo. Lo pueden hacer por tabla de verdad, si quieren también, todo, pero bueno, usando las reglas de inferencia también se puede mostrar la negación de esto. Y ya tienen una fórmula más para utilizar y no tener que hacer tanto lío. Pero bueno, como quieran ustedes.